Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a la formación de traders desde el año 2005. Y hoy nos vamos a meter directamente en un tema más que interesante, sobre todo para aquellas personas que comienzan a recorrer el mundo de los indicadores y sobre todo de alguno de los principales osciladores y desean desarrollar estrategias de trading. RSI o estocásticos. O, y seguramente alguno lo conoce, seguramente también alguno lo ha oído hablar y probablemente más de uno de ustedes los esté conociendo en este momento. A quien se anima, lo invito a que me brinde su comentario, si lo usa, no lo usa, si son complementarios, son suplementarios, si son iguales, como suelen decir. Mientras tanto, lógicamente, mientras que voy leyendo a Erika muy rápida, me brinda sus... Muy bien, son complementarios. Me dice que utiliza RSI. Suele suceder que la gente los confunde, y probablemente los confunde. ¿Por qué? Porque gráficamente tienen algunos movimientos similares. Sin embargo, el objetivo del día de hoy es tratar de conocerlos en forma individual y ver de qué manera los podemos complementar o suplir. ¿Qué es un oscilador? Seguramente más de uno de ustedes no lo conozca, pero los osciladores dentro del mundo de los indicadores son las fórmulas matemáticas que se representan gráficamente y suelen estar entre 0 y 100, que significa son cerrados. Sus valores oscilan entre 0 y 100, por lo cual, lógicamente, nos dan alternativas para poder encontrar y detectar niveles de sobrecompra como también niveles de sobreventa. Cuando hablamos del RSI y qué información nos brinda, como dice sus siglas, R de Relative, S de Strange y de Index, es un índice de fuerza relativa, porque en forma simple y sencilla nos mide la fuerza compradora versus la fuerza compradora de X cantidad de tiempo. ¿De qué manera? Si yo tomo el RSI en gráficos diarios de los últimos 10 días, mide en esos 10 días cuántos pips subió versus cuántos pips bajó. Y de esa manera me brinda por encima de 50 fuerza compradora, por debajo de 50, ¿sí?, incremento de fuerza vendedora. Del otro lado están los estocásticos. Los estocásticos tienen una concepción totalmente diferente porque parten del principio que los mercados tienden a concluir su sesión, tienden a cerrar cerca, ¿sí? Cuando cierran, quiero decir, cerca de sus máximos, están en tendencia alcista, y cuando los cierres se acercan a los mínimos, están en tendencia bajista. Dicho esta inferencia, la cual es muy utilizada por gran cantidad de traders, entonces a medida que los cierres se alejan de los máximos, pierde velocidad alcista, y a medida que los cierres se alejan de los mínimos, pierde velocidad bajista. Por eso es importante, ¿sí?, entender una y otra de las fórmulas que nos indican y lógicamente utilizarlas en nuestro provecho. Vamos en forma individual. Hablamos recién del Relative Strange Index, hablamos que mide la fuerza entre la oferta y la demanda, y también hablamos que estos indicadores son fórmulas matemáticas. En este caso, la fórmula matemática del RSI, ¿sí?, la escribimos aquí, y la parte importante es esta RS, que es la sumatoria de las sesiones ascendentes o compradoras versus la sumatoria de las sesiones descendentes. O, lógicamente, como es un indicador cerrado, nos tiene que dar entre 0 y 100, esta es la forma que queda configurado, donde n es la cantidad de sesiones. Bien, dudas, preguntas. Mientras voy leyendo a uno de ustedes que dicen que lo usan, no los usa. Algunos de ustedes me comentan cuáles son los parámetros para configurarlo. Bueno, ahora los vamos a ver un poquito en detalle. Aquí me dice Juan también que usa el RSI. Abel nos comenta, me pregunto, eso los osciladores o RSI, ¿sirven más para operar en modo OTC y Q-Option? La realidad es que, entendiendo que es una fórmula matemática que me está indicando alguna relación, sirve para medir no solamente lo que viene sucediendo, sino anticipar lo que puede llegar a suceder, ¿sí?
Aquí Javier me pregunta qué es una sesión. Sesión hablamos de periodo de tiempo. Sí, uno lo puede configurar en gráficos diarios, en gráficos de 1 hora y también en gráficos de 5 minutos. Y lógicamente me va a brindar información diferente. Algo así estaría graficado, ¿sí? En la parte superior tenemos el dólar yen, ¿sí? Y en la parte inferior cómo se configura, mejor dicho, cómo se grafica el RSI. En este caso viene por defecto en 14 periodos e indica, ¿sí? La fuerza, ¿sí? En los últimos 14 velas o 14 periodos de 4 horas. Pueden apreciar, ¿sí? Que cuando se pone por debajo de 30 se dibuja el nivel de sobreventa, puede ser de 25, 35, de 20, dependiendo de la volatilidad del activo, y por encima de 70 los niveles de sobrecompra, que no me indican en principio un cambio de tendencia, lo que me está indicando lógicamente es fortaleza de la tendencia. Entonces, podemos apreciar cómo el oscilador va entre la parte sur y la parte norte, y lógicamente cuando sale de la parte sur indica que está perdiendo fuerza vendedora y está apareciendo la fuerza compradora. Los cruces de sur a norte, de abajo hacia arriba en la zona de 30, suelen ser tomadas señales de compra, como también las zonas de 50, y lógicamente cuando sube y supera la zona de 70, me está indicando lógicamente que está ingresando a sobrecompra. Sobrecompra. Caso contrario, en la parte superior, cuando comienza, ¿sí? Iniciar el movimiento a la baja y quiebra la zona de 70, me estaría indicando el inicio de un ciclo vendedor o estaría incrementando la fuerza vendedora. Dicho esto, hay una gran cantidad de formas de utilizarlo. Se utiliza en compras cuando sale de 30, en ventas cuando sale de 70, y lógicamente hay gente que también compra cuando cruza 50 de sur a norte o vende cuando cruza 50 de norte a sur, aprovechando ¿sí? La prolongación o la continuación del sentimiento comprador y o vendedor. Para nombrar alguna de las tantas formas, ¿sí? Como recién mencionaba, que se utilizan para entrar al mercado como señales, en las zonas de sobreventa o sobrecompra, en los cruces de línea 50, como mencionaba recién. También, lógicamente, cambiando las variables, porque está definido en base a 14 periodos, pero se puede utilizar en base a 30, 40, 50, 100, dependiendo lo que yo esté buscando y entendiendo que cada vez que cierre un nuevo periodo, si tengo mayor cantidad de periodos, si tengo en 14, implica que ese periodo es un catorceavo, pero si lo tengo en 100 es un cieavos, por lo cual lógicamente va a incidir mucho menos en la fórmula. También hay estrategias combinando RSI de diferentes temporalidades, pueden un RSI de 14 y uno de 50, para entender cuáles son los movimientos de cambio direccionales mayores en la temporalidad mayor de 50 periodos y ver cómo son los movimientos correctivos o a favor de la tendencia en temporalidades menores, por ejemplo 14. Y los conceptos, por ejemplo, también de convergencias o divergencias respecto al precio y al oscilador. Bien, y de otro lado tenemos los estocásticos, que para introducirlos, la diferencia en su fórmula es totalmente diferente, porque como hablábamos recién, ¿sí? Contempla que cuando un mercado está en tendencia tiende a cerrar en máximos al alza y cuando un mercado está en tendencia bajista tiende a cerrar de los mínimos, por lo que, ¿qué hace el estocástico? Mide la distancia entre máximos y mínimos. Si tuviésemos que tener la fórmula que está compuesta por porcentual K y porcentual D, lo que está midiendo obviamente es la diferencia del cierre de sesión, que es el close price, con el low y el high. Bien, con el objetivo lógicamente de, a medida que se aleja de los máximos, pierde fortaleza y a medida que se acerca a los mínimos, obviamente va incorporando tendencia bajista. Y una suavizada, ¿sí? Que habla de la sumatoria de los últimos 3 periodos y nos brinda una línea un poco más smoothing, como le llaman, más suavizada. Entonces, porcentual K la van a ver que es mucho más volátil. En este caso, el estocástico está configurado en 1473. Ok, perfecto. Y van a ver cómo el porcentual K, a medida que se va perdiendo velocidad del cierre en los máximos y se va acercando el cierre a los mínimos, va cruzando de norte a sur. También se suelen dibujar las zonas de 70-30, de 25-75, lógicamente dependiendo del instrumento que van a trabajar. Lo tenemos aplicado en el ejemplo en el euro dólar en 30 minutos,
podría ser 1 hora, podría ser en 4 horas. Vamos bien hasta acá, me quedé recién con la pregunta de Javier. Entiendo que están todos atentos y concentrados en la explicación y la introducción de cada uno de los indicadores. Les pido por favor me confirmen con un sí, está ok, estoy en duda. Se me fue la pantalla, no tengo audio, pero sí me interesa saber cuál es su opinión. Estoy atento a... Perfecto, muchas gracias Henry, todo ok. Muchas gracias Erika, siempre atento también Edwin. Bien, vamos a avanzar un poquitito también respecto a esas zonas de sobrecompra, sobreventa, como veíamos recién, ¿sí? A medida que los cierres se acercan a los máximos, hay zonas de sobrecompra y hay zonas de sobreventa a medida que los cierres se acercan a los mínimos. Por eso es que uno puede trazar ciclos. En el caso del RSI, es a partir del periodo previo, 14 periodos, 15, 20, 30, lo que sea, y en base a eso viene midiendo cuánto ha sido comprador versus cuánto vendedor. Y acá es totalmente diferente, porque en el caso de estocástico, lo que mide es si los cierres se acercan a los máximos o se acercan a los mínimos. Entendiendo que cuando los cierres es muy cerquita a formar los máximos, estamos en tendencia plena. ¿Bien? Perfecto. Hablamos recién de cómo en el RSI se nos dan órdenes de compra y venta. Bueno, en el caso de estocásticos se da con los cruces de porcentual K a porcentual D, que es un poco más suavizada, y los cruces por encima de 70 en zona de sobrecompra son considerados como Golden Cross, cruces dorados. ¿Por qué? Porque se da en zona de sobrecompra, lógicamente es el inicio de un nuevo ciclo. Es un oscilador que nos brinda muy buenas señales en rango y quizás su defecto es cuando la tendencia es claramente alcista. ¿Por qué? Porque las correcciones, cuando nos dan entrada, posiblemente venga el segundo impulso de continuación o movimiento tendencial. Como veo que están todos más que atentos, anotando y lógicamente no hay casi preguntas, nos vamos a meter directamente en gráficos. Vamos a definir un nuevo gráfico. Nos vamos a quedar, por ejemplo, con el dólar canadiense, ¿sí? El US CAD. Vamos a fijar nuestra configuración de gráficos. Nos vamos a ir a gráficos diarios y vamos a aplicar formas de poder trabajar con los dos indicadores. En insertar, aquellos que me preguntaban cómo hacer con el MACD, ¿sí? Ponemos directamente, en este caso, perdón, el MACD, el RSI, mil disculpas. Cómo configurar el RSI, lo encontramos y lo buscamos, nos aparecen las diferentes solapas. En los parámetros de entrada van a ver que por defecto aparece 14 periodos, ese que viene por defecto, pero uno con cambios va a encontrar lógicamente diferentes curvas. A medida que incrementa el número, tiene mayor cantidad de periodos, por lo cual podríamos decirlo que toma una tendencia mayor, y a medida que lo va achicando, tiene más en cuenta los movimientos más cercanos al precio, por lo cual podríamos hablar de una tendencia menor. Podemos lógicamente definir el color y los niveles. En este caso, por defecto, tenemos 30 y 70. Cuando aceptamos, nos aparece en este caso el RSI por debajo. ¿Cómo lo podríamos leer? En este caso, como decíamos, bueno, fíjense que justo el USCAD en gráficos diarios nos muestra una fuerte debilidad del dólar o una fortaleza del dólar canadiense. Lógicamente es numerador-denominador. Y en esta importante tendencia bajista de los últimos 13, 14 meses, podemos apreciar que inició por encima de 70, terminó por debajo de 30 y fíjense que cuando corrigió, salió de la zona de sobreventa, nos mostró un inicio de una corrección, luego volvió a caer, retomando la tendencia mayor, no pudo con la zona de 30, nos volvió a dar una nueva señal más adelante, allá por el 17 de diciembre, luego de haber entrado en la zona de 30 con varios intentos, una nueva zona de compra, y podríamos decir que no tenemos más que dos señales en gráficos diarios. Vamos a agregar esta última aquí, donde fue el inicio del movimiento bajista. Entonces, el RSI en 14 periodos, desde el 22 de marzo del 2020 hasta la actualidad, en un año, nos dio, según el RSI, 3
señales. Una vendedora con el inicio del ciclo, la cual hasta dónde podría haberse extendido, se podría haber extendido hasta el inicio de la señal contraria. En este caso estamos hablando, ¿sí? Aquí el 11 de noviembre del 2020, el 11 de junio, unos 3 meses después, nos dio una señal contraria y en este momento, el 17 de diciembre, nos viene dando otra señal compradora. Si yo hubiese entrado a la compra aquí, ¿en qué momento hubiese salido? Y podría haber salido en algún objetivo que hubiese encontrado o cuando se da vuelta la señal o la última salida, lógicamente, es cuando me da la señal contraria con una muy importante pérdida. ¿Está bien? Entonces, para empezar a tomar algunas conclusiones, podemos apreciar en la fuerte caída que tuvo el par, 3 señales, una vendedora y 2 compradoras a partir, lógicamente, de las salidas de zona de sobreventa y zona de sobrecompra. ¿Qué pasa si yo inserto, además del RSI, el estocástico? Ahora bien, tenemos diferentes tipos de estocásticos. Hay uno que se conoce como el fast o el rápido, donde porcentual K la toma en 5 periodos, porcentual D en 3, y siempre hay un slowing, ¿sí? Que uno puede, que es el suavizante, que en este caso viene por defecto en 3. Lo que suelen cambiarse son los periodos para porcentual K y para porcentual D. Uno le puede definir los colores y, como decíamos, también los niveles. En este caso tengo 20-80, pero también podría haber sido 30-70. Si yo lo pongo también en gráficos, podemos encontrar que el estocástico fast, ¿por qué es fast? Porque solamente me está tomando 5 y 3 días. ¿Qué significa? Que un día en el fast es o un 20% de la señal, o en el caso de 3 es un 33%, por lo cual es la razón por la cual tiene tanta cantidad de idas y vueltas. Fíjense como coincidencia, cuando dio el porcentual, acá el cruce un poco antes de venta, que después fue confirmado por el RSI, también en este caso el estocástico dio primera la señal y después fue confirmada por el RSI, y también sí tuvimos la señal primero en estocástico que dudó y después fue confirmada el RSI. Pero si no tuviese que ver la cantidad de señales que me dio el estocástico, y tampoco la vamos a contar, pero podemos tomar el primer periodo, podemos encontrar que, y le cambiamos el color de blanco, por ejemplo, a un color un poco más fuerte, un amarillo, ¿sí? Fíjense que acá tuvimos una señal compradora en esta pequeña ida y vuelta. También tuvimos una señal compradora que no fue tomada en cuenta por el RSI. Acá tenemos una tercera señal compradora en este movimiento de ida y vuelta. Y tenemos una cuarta señal compradora. ¿Por qué? Porque el resto de las señales no llegaron a entrar en zonas de sobrecompra y sobreventa según la definición que fue 20-80, porque lógicamente si hubiésemos definido 30-70, tendríamos que haber entrado en esta venta, en esta venta, en esta venta, y podríamos haber tenido una gran cantidad de señales en gráficos menores. Entonces, en este periodo de 3 meses, hubiésemos tenido entre 4 y 8 señales más, probablemente con ganancias. Aquí Juan Carlos nos consulta que no entendió de los periodos estocásticos 5-3-3. Bien, recordá, según lo que estuvimos viendo recién la fórmula, que está configurado con porcentual K y porcentual D. Entonces uno le puede exactamente, acá está, bueno, ahí lo vamos a utilizar y seguramente te quede más claro, Juan Carlos, con tu siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo inserto otro indicador de estocásticos? ¿Sí? Me voy a ir a estocásticos, pero en vez de utilizar el de 533 que teníamos recién, utilizamos el 14, 7, y acá voy contestando tu pregunta. ¿Qué significa? Que estoy dándole a porcentual K 14 periodos y a porcentual D 7 periodos. Estoy tomando mayor cantidad de periodos, por lo cual lógicamente vamos a tener menor cantidad de idas y vueltas. Vamos a mantener los colores, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Fíjense que es mucho más suavizada. ¿Por qué? Pues son menor cantidad las señales que se brindan. ¿Por qué? Lógicamente porque es menor la cantidad de periodos, entonces una sola jornada tiene menor incidencia
dentro de las 14, ¿sí? Porque sería un 14avos de la injerencia en la variación del precio, contra un 533 sería un quinto o el 20% o un tercio, que es el 33%. Es por esta razón que nosotros vamos a encontrar menor cantidad de señales, por lo cual si tuviésemos que entrar con el 1473, esta señal que está acá, la primera que la blanca sí, en esta que está acá la teníamos que sacar. ¿Por qué? Y porque acá hubo una venta, pero no hubo una compra hasta acá. Esta se ve aquí y se ve confirmada también con el rápido. El lento y el rápido me dan la entrada de compra, pero no el RSI. Entonces, ¿qué significa? Estos se llaman filtros. ¿Por qué filtros? Porque tenemos menor cantidad de señales, pero quizás con mayor cantidad de recorridos y evitamos señales falsas o con recorridos más cortos que pueden dañar nuestra operatoria. Entonces, nos quedamos con esta. Esta también saldría. Esta que está aquí, la tendríamos que sacar. Y esta que está aquí, que también entró, también la deberíamos sacar. Entonces, tendríamos con estocástico en forma conjunta esta sola señal, porque el resto de señales no me llegaban a dar señales. Sí me dio esta, que es igual que el RSI con estocástico rápido, estocástico lento. En blanco tenemos RSI, estocástico rápido, estocástico lento. Y habíamos trazado una por aquí, en color blanco la vamos a mantener, que nos daba con RSI, con el estocástico rápido y también luego fue confirmada con estocástico lento. Y fíjense que con RSI no tuvimos más señales, sin embargo en el último tiempo el estocástico nos dio señales compradoras, tanto en el rápido y algunas de ellas confirmadas por el lento. ¿Qué significa esto? Para poder ser un poco más claro y dejarles a ustedes unas conclusiones. Implica lógicamente que depende el instrumento que vamos a trabajar. En este caso elegimos dólar canadiense, pero podría ser un commodity, podría ser un metal, podría ser lo que nosotros elijamos. Luego tenemos que elegir el periodo. Acá estamos en gráficos diarios, pero podría ser 4 horas, un mes o en 5 minutos. Segundo, el objetivo que vamos a buscar. Y tercero, lógicamente, el capital con el que vamos a operar y, por defecto, el riesgo que vamos a aceptar. Todo esto, a mi entender, me va a dar como conclusión cuál sistema se acomoda. Entonces, fíjense que en el último año, si hubiésemos tomado un sistema con las tres señales, un RSI de 14, un estocástico fast-fast, 533, y un estocástico lento, 1473, nos hubiesen dado ni más ni menos que 1, 2, 3 señales, porque esta amarilla solamente me la dio en estocástico, no me la dio ¿sí? Con los tres en forma conjunta. ¿Cuál es la conclusión? Y si yo busco un sistema con una gran cantidad de señales, probablemente el RSI tendría que ser en menor cantidad de periodos o tendría que quitarlo y debería buscar el estocástico. El estocástico para señales contra tendencia, el estocástico para señales a favor de la tendencia, sabiendo que estamos a la venta. Bueno, ahí está un poco lo que uno va definiendo y armando a medida que uno va desarrollando sistemas. Así que, preguntas, comentarios, dudas que tengan en este momento o que aparezcan después, lógicamente. Aquí Edwin nos acerca. ¿Es mejor estocástico 1473? No. Es mejor el sistema que se adapte a lo que estás buscando. En este caso, si yo busco muchas entradas, quizás quiero estar poco tiempo dentro del mercado, y quizás me quedo con un fast-fast. Quizás si yo quiero menos entradas, con menor cantidad de perdedoras, y por ahí me voy a un 1473. ¿Y por qué no me voy a uno de mayor cantidad de recorridos de 2173? También podría ser. Entonces, recuerden, para poder obtener una conclusión correcta va a depender del instrumento, de las monedas, commodities, índices, acciones, futuros, la periodicidad, el objetivo buscado y lógicamente el capital con el que van a trabajar. Y dejo un poco de lado también su perfil, un perfil que quizás implica gran cantidad de entradas, un perfil que es más de posición, prefiero entrar y esperar que luego el mercado vaya. Todo depende del tamaño de la cuenta, su perfil
y algunas de las otras variables que recién les decía, y también las pueden ver dentro de nuestro canal de YouTube, el cual está aquí, MoleFX, nos pueden buscar como buscador de traders, y van a encontrar los 7 pasos que uno debe tener para desarrollar sistemas de trading efectivos. Veo algunas de las últimas preguntas mientras comparto todos los datos de contacto. Aquí Juan Carlos me dice que entendió mejor con la comparación de tocásticos lento y rápido. Me parece perfecto y lo agradezco. Bienvenido a tus comentarios. Y a mí de lo personal me alegra que te queden enseñanzas. Los cambios en sobrecompra, sobreventa se pueden coincidir con los puntos pivot. A veces sí, a veces no, porque son fórmulas distintas, Carlos. Esta es la parte importante. Pueden ser resultados similares, pero las fórmulas son diferentes. Entonces, eso puede ayudar, lógicamente, a confirmar o a tener más fuerza en una entrada, como si no, dependiendo de lo que uno esté buscando. Con estos dos filtros en el estocástico los podemos utilizar en cualquier time frame. A ver, Henry, por favor que te quede. No estoy dando un sistema ideal, óptimo. Les estoy tratando de marcar a ustedes estructuras para que ustedes se animen a variar, sacar muestras y tratar de optimizar. ¿Qué significa? Significa que depende de lo que vayan a buscar, herramientas que ustedes tienen para poder encontrar ese resultado. De este lado, lo que yo les quiero dejar, ¿sí?, es claros conceptos, herramientas diferentes y la posibilidad de que ustedes las utilicen para encontrar sus objetivos. Comparto también con ustedes nuestro usuario de Skype, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y el resto de las redes. Cualquier duda, cualquier comentario, nos escriben un correo a info@molefex. Desde ya, espero y deseo les hayan quedado conceptos que colaboren para mejorar su trading. Muchos éxitos en las próximas jornadas y muchos tips. Hasta la próxima y un fuerte abrazo.